Ya verán. A ver si se da eso de la reactivación de un club muy famoso en la Facultad de Medicina. Ok, entonces el tema de hoy es la fisiología del músculo y los mecanismos de la contracción muscular. No solamente por el asunto de, no solamente por el asunto del músculo esquelético, sino porque aquí vamos a ver algunas cosas que implican diferencias entre el músculo esquelético y el músculo cardíaco, o más bien la base para entender por qué el músculo cardíaco trabaja diferente, cosa que nos va a interesar cuando lleguemos a los capítulos de cardiovascular. Entonces, la idea acá, ustedes en histología vieron la microestructura de la célula muscular, pero no mucho acerca de cómo trabaja, de cómo trabaja en sí el mecanismo bioquímico, el mecanismo de lo que es esencialmente un motor electromecánico o electroquímico, dependiendo de qué aspecto lo veas, que trabaja en forma lineal. O sea, si vos tenés, vaya, a ver, Irma, ¿alguna vez desarmaste un motor de abanico o algo así? ¿No? Que tenés cara de... Y de los carritos que tenía de pequeña. Ajá. Todo motor tiene dos componentes, ¿va? Eléctrico, por lo menos un motor eléctrico. Tiene un componente, un rotor, que es lo que está conectado al eje y da vuelta, y un componente estático. Y lo que hace girarlo es la interacción entre estos dos componentes. Bueno, no es muy diferente de lo que vamos a ver aquí. Veamos, vamos a ver. Eso que tenés ahí es X músculo. Vamos a hablar primero del músculo esquelético, después vamos a ver qué tiene que ver el músculo liso y el músculo cardíaco en esta fiesta. En el músculo tenemos que un músculo es un grupo de fascículos musculares. Fascículo muscular es un paquete compuesto de una cantidad variable de fibras musculares. ¿Ok? B. ¿Ok? Y cada fascículo muscular está envuelto en su propia vaina. ¿Ok? Una vaina de lo que llamamos perimicio. ¿Ok? Es parecido al nervio. Vean, vamos a encontrar que hay una estructura escalonada acá. Y en cada fascículo muscular hay un grupo de fibras musculares. Ahora, una fibra muscular es una agrupación de varias células musculares. No nos confundamos acá en el asunto. Las fibras musculares, si te das cuenta, son multinucleadas porque representan la fusión de un grupo de células. Y en tu fibra muscular esquelética típica, cada una de estas fibras está envuelta por una vaina que se llama endomisio. ¿Ok? Como la idea del músculo es proveer la máxima cantidad de potencia disponible en ese espacio, implica que todos los componentes básicos del músculo se migraron a la periferia. Núcleos, mitocondrias, la mayoría está en la periferia. Los sistemas de transporte, en particular el retículo endoplásmico, se modificaron para convertirse el retículo endoplásmico liso en una variedad que se llama retículo sarcoplásmico, que va a tener ¿cómo se llama? Una importancia crítica aquí sobre el mecanismo activador. Y en el interior vas a tener una cantidad de las dichosas miofibrillas. Una miofibrilla es lo que le da estas estriaciones que ves acá, mira. Una es que tiene esa disposición regular de estrías, disco Z, una banda A, una banda H. ¿Ok?
Ahora, dentro del cada miofibrilla, lo que tenés es un ordenamiento regular de miofilamentos, o sea, filamentos de dos proteínas básicas, actina y miosina. Vámonos más para adentro, porque aquí estamos metiendo a mi nivel de más profundidad. Esta es la unidad básica repetitiva dentro de una miofibrilla, la unidad que tengo entre las dos líneas azules, que en este caso están representadas acá con este disco Z. O sea que si yo tengo una unidad, como dice, puesto así, es como si tomo esto como un motor, vengo yo y yo tengo un motorcito chiquito. Claro, un motorcito, ponele. Pusiera un motorcito de esos como los carritos que desarmaba antes Irma. ¿Ok? Y te pongo la tarea. Voy a mover un Homer. ¿Ok? ¿Sabe qué es un Homer? ¿Sabe qué es un Homer, va? No son monumentos al desperdicio. Con un motorcito no puedo mover un Homer. ¿O sí? Digo, tamaño real. No, no se puede. Pero ¿qué tal si yo agarro 1000 motorcitos de esos y de alguna manera uno lo conecto con el otro y hago un paquete así con 1000 motorcitos y la suma de ellos probablemente pudiera mover el carro? 1000 o 2000 o la cantidad que fuera, ¿va? Lo mismo estoy haciendo acá. Cada unidad acá entre dos bandas Z es un sector del motor y yo estoy sumando. Aquí hay otro disco Z, mira, acá. Y otro, y otro, y otro, y la fibra en sí, la miofibrilla, es la suma de, mira que 1, 2, 3, 4 repetidos al infinito, es la suma lo que me constituye la unidad contráctil. ¿Qué pasó aquí? Ahora, el disco Z entonces representa el punto donde la porción fija del músculo se une a la otra, mira, que es el filamento de actina. La actina, JK, está compuesto por dos componentes. Un componente que se llama actina F, ¿ok? Que es lineal. Lo tenés acá, esto es F-actina. Y pegados en la superficie de la F-actina, tenemos otra proteína que se llama actina G. O sea que si yo agarro este filamento, F-actina, y aquí tengo actina G dispuesto en espiral alrededor de los filamentos de actina F, o sea, como una varilla recubierta de los filamentos de actina F. Resultado, esta actina G es el sitio donde va a interactuar la actina con la miosina. Alrededor, si ves acá la disposición de las moléculas de actina, que es esta que tenemos acá, este dibujo titulado F, ves que están dispuestos en una forma hexagonal, están así, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6, y el patrón se repite, mira. ¿Ok? La otra proteína que tengo acá, voy a ir borrando un poquito para que no se ponga tan feo esto. La otra proteína que tengo es la parte móvil, por así decirlo, del motor, ¿ok? Que es la miosina. Miosina, aquí tengo eso. Miosina es otra vez un complejo proteínico. Un complejo proteínico implica que tengo varias
unidades o varios componentes. En primer lugar, acá tengo estos filamentos de miosina. Un filamento de miosina es el equivalente de agarrar un montón de moléculas de miosina y agruparlas. Ya te voy a... veamos cómo lo podemos hacer. La idea del filamento de miosina es como que yo tomara este montón de hisopos y ves que están agrupados así, ¿ve? Y cada uno de estos hisopos individuales es un filamento de miosina. Filamento de miosina que, como te das cuenta, tiene dos componentes ahí en tu... Esto es un montón de moléculas de miosina y la molécula de miosina tiene dos componentes. La meromiosina ligera, que es lineal, y una cabeza de meromiosina pesada. Otra vez, la idea, en cada extremo, por supuesto, porque este es viril. O sea que es exactamente igual en estructura este hisopo. Una meromiosina ligera y una cabeza de meromiosina pesada, que de hecho está doblada, está en un ángulo. Yo voy a poner la otra. Y tendrías algo así. ¿Ok? Ahora, junta un montón de estas de tal manera que las cabezas estén para afuera, estén hacia la periferia y puedan interactuar con la actina G. Ahora dispone tus moléculas de miosina, y vemos en la ilustración G, las moléculas de miosina también están puestas en ese patrón hexagonal bien bonito, ¿va? De tal manera que en el punto donde la actina y la miosina están traslapadas, ¿ok? Vas a ver, mira, en rojo, miosina, 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 etcétera. Y en azul, actina, mira, intercalando actina, miosina, actina. Ay, perdón. Más fino, para ponerlo más fino. Las moléculas de actina, perdón, son los puntitos pequeños. Mira. De tal manera que cada molécula de miosina, que lo pondría acá, en rojo, está rodeada de 6 moléculas de actina. O sea, cada molécula de miosina o cada filamento de miosina tiene 6 cabezas o 6 sitios de unión para las moléculas de actina G y están intercaladas. Te lo voy a dibujar acá mejor en grande. ¿Cómo se llama? En azul está la actina. ¿Qué pasa? Y en el centro, en rojo, el filamento de miosina. Mira aquí, ¿por qué? El filamento de miosina. Y como te dije, tiene sus cabezas. Y aquí voy a dibujar las cabecitas, ¿no? Las cabecitas de la meromiosina pesada. De tal manera que en todo momento una cabeza de meromiosina pesada es capaz de hacer contacto e interactuar con una molécula de actina. Mira el patrón repetitivo. Girando alrededor y repitiéndose infinitamente aquí. ¿Ok? Resultado, en todo momento una molécula de actina puede interactuar con una molécula de miosina, que es la idea básica de todo este asunto. Ahora, estas moléculas, vámonos más para acá adelante. Estas moléculas, aquí lo vemos aquí lo vemos cómo se intercalan. Esto sería un disco Z
ve la fotografía del microscopio. Esto es un disco Z. Esto que tenemos acá en el centro es la unión donde las dos moléculas de miosina se unen. Esto es lo que llamamos el centro de la banda A. Toda esta porción de la molécula de miosina está representada por la banda A. Acá, esto sería una banda A. Del disco Z vamos a tener acá una, ¿cómo se llama? Un punto donde no se ha trasladado o no se han traslapado, perdón, y solo tenemos actina. Esto es una banda H. Entonces, el patrón es así, mira. Disco Z, banda H, banda A, y el punto donde están traslapados al máximo de la miosina, que están pegados, se va a llamar banda I. ¿Ok? Ahora, las mitocondrias acá, que no las dibujaron, van a estar paralelas a las miofibrillas. O sea que aquí voy a poner otro color, vamos a ponerlas en negro, y las mitocondrias están acá, alrededor de las miofibrillas o intercaladas entre ellas, porque necesitas, ya te imaginas, una gran cantidad de energía para todo lo que vamos a hacer. Ahora, así las cosas, vamos a tener empezar por la reacción más básica, que dice, desde el punto de vista de reacción química, actina interactúa con miosina para proveer la contracción. Necesitas una fuente de energía, ¿va? Obviamente un motor no se va a mover por arte de magia, necesitas energía. Y la energía aquí obviamente es ATP. Actina más miosina más ATP igual a contracción. Pero obviamente necesitas dos cosas. Primero, en esa reacción falta algo fundamental, que es el hecho de que yo voy a tener actina ahí siempre, ¿va? Voy a tener miosina siempre y voy a tener ATP. Necesito algo que me permita iniciar y parar la reacción, o sea, el catalizador para iniciar y para acelerar la reacción, porque si yo solo tuviera actina, miosina y ATP, sin un catalizador habría contracción, pero sería increíblemente lenta e irreversible. ¿Qué es lo que necesito ahí, Irma? Troponina. Calcio. El catalizador es calcio. Ya vamos, Rachel me dice troponina, sí, y vamos a ver qué hace la troponina ahí, ¿ok? En particular en relación con la unión al calcio, o sea, necesito calcio. Agrego calcio, empieza la reacción. Quito calcio, la detengo, ¿ok? Ahora, este motor que está aquí se contrae mientras yo agregue calcio e iniciar la reacción. Quito el calcio y se relaja. Ahora, ¿qué regresa el músculo a su posición original? La troponina. No, hay otra proteína más. Ah, ya te voy a explicar. Ya te voy a explicar. Es como que yo pusiera y yo tengo pongo un motor, ¿ok? Y lo pongo a jalar un resorte. Y cuando detengo el motor, el resorte me regresa a la posición original, ¿va? Ese resorte molecular está anclado a los extremos de las moléculas de miosina. Y aquí, a ver si lo dibujaron. Y si lo dibujaron. Espérate, déjame borrar acá para enseñarte. Hey, what? Doctor, se perdió el... No, sí, la compartición. Es que esto está medio idiota. Es lunes en la mañana. Es lunes en la mañana y las máquinas también aparentemente algunas van a. Ahora sí, creo. Ahora. Voy a cambiar un poquito de color. ¿Ves que aquí hay unas?
aquí, mira, una molécula que está pegada a los extremos. O sea que yo tengo una molécula de actina o un filamento de actina y en el extremo tengo esta proteína elástica que está unido de hecho a la banda Z. Esta proteína se llama titina. Esa titina sencillamente es el resorte que regresa todo a su lugar una vez que quite el calcio. ¿Vale? Eso implica que puedo regresar el músculo a su posición. Entonces, el control del músculo va a depender esencialmente de la capacidad que yo tenga para mover calcio hacia la reacción y quitarlo de él. Ahí es donde entra el retículo sarcoplásmico, que no es más que un sistema de transporte de tuberías para mover calcio. En condiciones normales de reposo, el calcio está en el retículo sarcoplásmico y en el intersticio, o sea, en el líquido que baña la célula. En el interior de la fibra muscular no hay calcio. En el momento que lo hubiera, se friega. Ahora, quiere decir que yo tengo que mantener ese calcio, lo tengo que poder sacar de la célula muscular. ¿Y con qué lo saco? ¿Con bombas? Una bomba, exacto. Una ATPasa de calcio magnesio, ¿ok? Yo creo que ya todos aquí ya sabemos cómo trabaja una ATPasa de sodio potasio, ¿eh? Es un mecanismo muy básico, ¿ok? Están ahorita, ustedes son Sí. uno con ATPasa, ¿verdad? Ustedes ya se la saben. Ahora, yo puedo tener una ATPasa, una contratransportadora, para diferentes cosas. El principio es el mismo. Lo único que en vez de sacar sodio y meter potasio, que estoy sacando calcio y metiendo magnesio. ¿Ok? Pero trabaja exactamente bajo el mismo principio. Tengo que meter magnesio en sustitución del calcio porque el calcio es osmóticamente activo igual. Primero. Dos, porque necesito mantener el balance de carga. Estoy moviendo un ion positivo para afuera y un ion positivo para adentro. Resultado, voy a mantener... Hay una diferencia de carga, pero si yo sacara todo el calcio y no metiera nada, entonces la polarización de la membrana se va a volver una cosa complicada. Entonces, tengo una ATPasa de calcio y magnesio que trabaja igual, está manteniendo el calcio fuera del citoplasma, del sarcoplasma, y lo está mandando al intersticio y al, ¿cómo se llama? Al retículo sarcoplásmico, donde está almacenado en espera de ser necesitado para la reacción. Ahora, si hay algo para sacar calcio, también tengo que tener algo para dejarlo entrar. Y en este caso es como el negrito del TikTok, un canal de calcio. Un canal de voltaje. Ajá. ¿Ah? De hecho, tengo más de un tipo de canal de calcio. Tengo dos tipos de canales de calcio. ¿Ok? Uno es un canal de calcio dependiente del ligando que me ajusta la reacción. El otro es el más común. Coexisten los dos. Tengo un canal de calcio. Incluso para la célula cardíaca voy a tener uno que se llama canal de calcio-sodio, que deja entrar los dos. Pero el canal más común que hay, o sea, de los tres tipos, el que más voy a encontrarme es un canal de calcio dependiente de voltaje. Los canales de calcio dependiente de voltaje varían un poco, pero tu canal estándar, como dice, corriente de trucha, abre a más 40 milivoltios. Automáticamente está abierto cuando el voltaje es menor de 40 milivoltios y se cierra automáticamente cuando el voltaje supere ese valor. No hay nada, ahí no hay modificabilidad posible de ese canal. Lo puedes bloquear, pero no puedes cambiar
el voltaje el que abre. Luego, eso implica que el mecanismo de activación depende que yo tengo que abrir esos canales cambiando el voltaje de la membrana de la célula muscular. Por definición, eso implica que la célula muscular está polarizada. ¿Ok? O sea que para polarizarla, tengo que generar una diferencia de voltaje, igual que en la neurona. Misma idea. Si esa célula la tengo que polarizar, también necesito, por supuesto, los mecanismos para polarizar membrana. O sea que ahí hay una TPasa de sodio-potasio, que es la que me genera la carga primaria de la membrana, y los respectivos canales, igual que en la neurona. Un canal de sodio, un canal pasivo de potasio, ¿ok? Probablemente necesite un canal de cloro, aunque aquí es menos importante el canal de cloro. Y las respectivas TPasa, como digo, y los mecanismos para producir energía para mantener la célula muscular a un voltaje. Ahora, la célula muscular y la neurona no están cargadas al mismo voltaje. Las neuronas trabajan a más 80, dije, ¿va? Y las células musculares a más 70 milivoltios aproximadamente. La razón de hacer esto es doble. La primera es que tu membrana neuronal va a estar a una carga más alta, una polaridad más alta, para evitar que por alguna razón anómala, el músculo despolarice al nervio, ¿va? Sería ilógico, el músculo no tiene por qué controlar al nervio. Dos, como el voltaje de la célula muscular es menor, quiere decir que el periodo refractario es más corto. O sea que esta célula muscular va a repolarizarse antes que la fibra nerviosa que lo controla. Cuando la fibra nerviosa ya esté lista, el músculo también ya está listo, porque si no tendrías el otro problema de tener que esperar que el sistema nervioso central esperara que el músculo esté listo. ¿Ah? Mala idea. Mala idea. Eso es como decir que, qué sé yo, que el presidente de la República va a ir a algún acto y tiene que esperar a que el chofer llegue. No, eso no nos va a ir bien. Resultado, yo tengo en este momento que hacer una suposición básica, que todas estas cuestiones asumen que la célula muscular está polarizada y que sus mecanismos de polarización funcionan. Entonces, ¿cuál es la idea básica? En una célula muscular, obviamente que esta célula no es capaz de una célula muscular esquelética. Ya vamos a ver que en el músculo cardíaco esta regla se cambia. Que una célula muscular esquelética, un músculo estriado, está polarizada, cargada y en espera. ¿Okay? Tiene todos los componentes. Vamos a asumir aquí que hay ATP suficiente para hacer todas estas reacciones, que el calcio está guardado ya en el retículo sarcoplásmico y que la membrana celular del músculo está cargada y tiene en este momento 70 milivoltios de potencial. Obviamente, como decíamos, o ya sabemos, positivo afuera. La contracción muscular va a tener dos componentes. Un componente que vamos a decir el componente de excitación, o sea, en el cual una señal de la neurona desencadena los movimientos que terminan en la entrada del calcio. Y el proceso de contracción en sí, que representa la actividad mecánica del motor molecular de actina y miosina. Y el mecanismo mediante el cual el calcio inicia esta reacción es lo que vamos a llamar acoplación entre excitación y contracción. O sea, convertir, de hecho, una señal eléctrica en una serie de eventos que terminan en una actividad mecánica. Okay. Entonces veamos primero la excitación porque esa ya es más conocida. Si se despolariza la neurona, que en este caso esa fibra muscular
va a ser irradiada por un tipo específico de neurona, una fibra motora de tipo raya. Alfa. A alfa. Una neurona motora primaria A alfa, que es por obligación, es una neurona colinérgica, ¿ok? Acuérdense, ahí el único neurotransmisor que vale, estamos hablando de músculo estriado, es acetilcolina. Luego, esa acetilcolina, obviamente, es liberada por la neurona, una vez hacia la hendidura de la placa neuromuscular que, si ustedes se recuerdan, era bien pequeña, mide 150 angstrom, y se une a un receptor en la membrana muscular. El receptor colinérgico, que es de un tipo, un receptor nicotínico, ¿ok? Acuérdense que ahí vamos a ver dos tipos de receptores separados, un receptor nicotínico y un receptor muscarínico. Aquí todos los receptores en el músculo estriado son nicotínicos. Los receptores muscarínicos los vamos a tener en el músculo liso. ¿Va? Yo creo que ya hablamos cuál es la diferencia entre los dos. ¿Va? Se unen a la misma acetilcolina, pero su sensibilidad es diferente. El receptor nicotínico es mucho más sensible, necesita mucho menos acetilcolina. Y este receptor nicotínico, al entrar en contacto con la acetilcolina, va a abrir un canal de sodio. ¿Ok? Cuando abre el canal de sodio, obviamente vamos a tener todos los eventos que ya conocemos en la despolarización de una célula. Permite la entrada de sodio y toda la carga positiva entra a la célula para ser intercambiada por potasio. O sea que estás sacando un montón de potasio en el proceso. Por lo tanto, el voltaje en la membrana va a empezar a caer, ¿va? 70, 60, 50, 40. Y cuando la señal, dicho sea de paso, y esa es la parte que me iba a olvidar, cerca de la placa neuromuscular hay un montón de túbulos del retículo sarcoplásmico. Están ahí, de hecho, las boquillas, los extremos de los túbulos están cerca de la placa neuromuscular. Por lo tanto, la despolarización también afecta a esta membrana del retículo sarcoplásmico, porque los canales de calcio no solo están en la placa neuromuscular, están en todo el retículo sarcoplásmico, ya que también este se despolariza y a los 40 milivoltios automáticamente se van a abrir todos los canales de calcio. Por lo tanto, las concentraciones de calcio en el retículo sarcoplásmico y en el, ¿cómo se llama? Y en el intersticio de la célula son aproximadamente de 1.2 milimoles por litro. No son valores estándar. De hecho, una de las cosas más problemáticas que te pudiera pasar es que algo empezara a modificar los valores del calcio en suero, porque asume que todo tu organismo o que todos tus líquidos intersticiales tienen 1.2 milimoles por litro de calcio libre, ionizado. ¿Ok? Cuando hablemos del último parcial, vamos a hablar cuál es la diferencia entre calcio libre y calcio unido. Pero aquí tengo 1.2 milimoles y adentro, en el sarcoplasma, o sea, bañando la actina y la miosina, no tengo nada. Hay una gran diferencia de concentración y el calcio entra violentamente, vaya, si así lo querés, al sarcoplasma para entrar en contacto con las fibras musculares, ¿va? Con las fibras contráctiles. Ahora, algo más. ¿Cómo se llama? Es lo que aquí no se ve y que sí es importante que sepas. Voy a ver si lo puedo dibujar. Alrededor de cada miofibrilla, yo voy a tener, aquí lo voy a hacer en anaranjado, los túbulos del retículo, no, en azul, los túbulos del retículo sarcoplásmico. Mira cómo entran y cómo están distribuidos formándome una red alrededor de cada fibra muscular. Mira. Y penetran
al sarcoplasma de tal manera que aquí tengo más túbulos del retículo sarcoplásmico y aquí intercalados entre la actina y la miosina voy a tener túbulos del retículo sarcoplásmico intercalados entre las fibras contráctiles. El resultado, si te das cuenta, el calcio que se va a mover por acá nunca está muy lejos de una molécula de actina. ¿Ok? Esto es importante porque si no tuviera este sistema de transporte, básicamente mi contracción muscular va a tener que esperar que el calcio caiga porque le dio la gana, ¿va? Y cuando dice que si que tuve que esperar que el calcio le diera la gana de llegar, significaría que esa espera pudiera ser a saber cuándo. La idea del retículo sarcoplásmico es que tenés un mecanismo para garantizar que el calcio llega al punto donde se necesita, o sea, al área donde están las proteínas, consistentemente y rápidamente. Ok, ya tenemos la excitación. Magnífico, dice. Bueno, aquí vemos la organización de proteínas antes de miosina, mira, actina, filamento fino, aquí se ve un poco mejor. Voy a ver si esto tiene zoom. Sí. Que aquí intercalados lo que quiero es hacer llegar calcio, ¿ok? Y que entonces ahí ya tengo la excitación completa, ¿ya? O sea, hice llegar calcio y ya tengo todos los elementos necesarios para completar la reacción. O sea, puesto así, cuando yo activo el músculo, la excitación consiste en controlar la entrada de calcio y la polaridad de la membrana y proveer todos los elementos necesarios para que se complete la reacción, ¿ya? Y la contracción en sí es hacer reaccionar todo este paquete químico para que haya movimiento. ¿Ok? Entonces, ese retículo sarcoplásmico no solamente me va a distribuir el calcio, sino que también me da una propiedad. Entre una fibra muscular y otra, tengo una extensión del retículo sarcoplásmico que pasa de una fibra a otra. Son los túbulos transversos, o sea, los túbulos T. Esos túbulos T me permiten que la despolarización y el influjo de calcio pasen de esta fibra muscular a la siguiente y a la siguiente. Con lo cual yo puedo poner una placa neuromuscular al inicio de un grupo de fibras musculares y pasar la señal a varias, o sea, y constituir la base de lo que llamamos la unidad motora. A ver, Paola, definir unidad motora. Sí, una estructura compuesta por una neurona y una fibra muscular. De hecho, ahí viene unas. Okay. Más de una. Ahora viene la idea. Si yo no tengo sistema de túbulos transversos, quiere decir que cada fibra muscular sería independiente de la otra, ¿va? Completamente. Implica que para activarla necesitaría su propia neurona. O sea que si venís y tenés un músculo donde hay 70,000, vaya, es un músculo chiquito, 70,000 fibras musculares, voy a tener 70,000 neuronas sirviéndolo. O sea que el músculo y el nervio van a ser del mismo tamaño. Imagínate tener un nervio de este grueso. Entonces, una neurona motora activa una fibra muscular que le pasa la señal a las demás fibras musculares, ¿ya? Esas fibras musculares, el colectivo, es lo que llamamos una unidad motora. Y ese tamaño de la unidad motora va a variar, ¿ok? Músculos que necesitan control preciso tienen unidades motoras pequeñas, porque entonces yo puedo sintonizar y contraer grupitos pequeños de células musculares con un solo impulso.
caso más extremo, donde las unidades motoras llegan alrededor de la proporción, que es lo que llamamos en unidad motora, es de 1 en 10, o sea, una neurona para cada 10 fibras musculares. Y lo tenés, por ejemplo, en los músculos oculares que tienen que hacer ajustes submilimétricos, ¿va? Imagínate, estás leyendo una línea de texto y vas moviendo los globos oculares una fracción de milímetro. Versus qué músculos, por ejemplo, como el glúteo mayor, que no son precisos y que tampoco, imagínate cuántas fibras musculares puede haber en el glúteo mayor, unos cuantos millones. No podés tener un nervio de este tamaño. ¿Cómo se llama el nervio para el glúteo mayor? A ver, les creo. ¿Cómo se llama? ¿Qué nervio inerva al glúteo mayor? Silencio. No me acuerdo, doctor, el glúteo mayor. El nervio clúneo. Nervio clúneo superior. Y el nervio clúneo inferior inerva al glúteo menor. Ey, fíjate que cuando yo llevé anatomía, vos ni siquiera era un mal pensamiento en la mente de tus padres. Pero todavía me acuerdo de esa. No sé por qué, pero de esa sí me acuerdo. Ok. Ahora imagínate que tuvieras un nervio de este grueso. Resultado, en músculos como el glúteo mayor, donde la precisión no importa, pero que son músculos grandes para ejercer fuerza, la proporción de la unidad motora puede ser de 1 en 5,000, o sea, una neurona inervando más de 5,000 fibras musculares a la vez. Básicamente lo que vas a hacer es un colectivo mucho más grande, con mucho menos control fino, pero con un tamaño razonable de unidad motora. Entonces, vamos a ver, aquí repasemos antes de entrar a la parte molecular del asunto. Tenés tu miosina, mira, el filamento. El punto donde se unen dos subunidades de miosina es la línea M, mira, para acá y para allá. El disco Z, que es lo que decíamos acá, mira, donde están ancladas los filamentos de actina. Este es un filamento de actina y ven los puntitos negros, los voy a hacer más cortos, es la actina G. Y la barrita es la actina F. La miosina, aquí tenés, mira, un grupo, varias moléculas de miosina. Aquí tenés las cabezas, mira, las voy a hacer gordas, de la meromiosina pesada. Y ves que si yo las pongo aquí, las cabezas gordas, mira cómo entran en oposición a la actina G, porque es el punto donde se van a conectar. Y anclando las dos moléculas de actina al disco Z, que es como dice el esqueleto, este disco Z va a estar unido, esta es la membrana de la membrana celular de la sarcómera, ¿ok? O sea, la estructura, el esqueleto básico, de aquí tengo la titina sirviéndome de ancla para que esto no se separa. O sea que una molécula de titina está aquí, anclándome y sirviéndome no solo como guía para las moléculas de miosina, sino que como resorte, como retorno elástico para todo el, ¿cómo se llama? El grupo este de células que vamos a, el grupo de células, perdón, es el grupo de fibras que vamos a encontrarnos. Aquí tenemos al otro lado de la ilustración el retículo sarcoplásmico, mira, eso en negro son los tubitos cada uno de esas bandas grises que ves ahí es estas bandas claras acá son la miofibrilla, mira, todo esto que está acá es una miofibrilla, aquí hay proteína. Alrededor de ellas, las rayitas oscuras son la tubería del retículo sarcoplásmico, mira que están bien cercanas, implicando que el calcio no tiene que viajar mucho para encontrarse con un complejo de actina-miosina. Y en el centro acá, señalado por las flechas, los túbulos transversos transmiten señal de una fibra muscular a otra y también ayudan para que la señal o la despolarización llegue rápido al centro de la fibra muscular.
¿Por qué? Porque acordate que esa fibra muscular, incluso en presencia de carga, puede ser hipertrófica y gruesa. Entonces yo quiero que la despolarización que está ocurriendo en la superficie también llegue al centro de la fibra. Y entonces la envío vía los túbulos transversos. De hecho, ¿cuánto dinero gastas en hipertrofiar tus fibras musculares? ¿Va? Y hacerle difícil el trabajo al retículo sarcoplásmico. Bueno, Paola no, ella misma ya lo confesó que no gasta dinero en esas cosas. Pero lo que vas a hacer al gimnasio cuando vas a sudar es a hipertrofiar tus fibras musculares. Ahora, el problema es que si yo no tuviera un mecanismo de llevar la despolarización así, por mucho que las hipertrofie, no me funcionarían porque solamente estaría metiendo calcio en la superficie de la fibra y el interior seguiría sin poderse contraer. Ya que necesariamente este sistema también me distribuye la señal hacia el interior de la célula. Bueno, demos esto. Espera. Después no voy a terminar con mi libro todo hecho. Uy. De hecho, una sola manchazón. Todo. Menos mal que esto no tiene resaltador amarillo en la... ¿O sí? ¿Verdad? Ya de tener, doctor. Por suerte no tiene. No tiene, porque mira, por ahí venden un papel amarillo fosforescente. Tu próximo examen me dan ganas, para ahorrarte el costo, sí, por los marcadores están, te voy a imprimirte tu próximo examen en papel amarillo fosforescente, amarillo neón. Doctor, para el siguiente se lo va a hacer en azul pastel para que... Mira, que no es lo mismo azul pastel que pastel azul, que te aviso. Bueno, no es lo mismo, pero le voy a cambiar. Y hablando de pastel y pastel azul, te voy a contar una historia cuando tenía como 8 años. Mi tía, la hermana de mi mamá, es de esa gente que se las tira de creativa. Oíme bien. Se las tira. No, estaba más grande, tenía como 10 años por la época de lo que te voy a contar. Se las tira de creativa. Es pintora. Bueno, está jubilada, ahora es pintora y pinta bonito, de hecho. Pero se ponía a inventar en la cocina. ¿Ok? Entonces, cuando estábamos pequeños, o sea, tenía, como te digo, unos 10 años, éramos las víctimas de sus inventos culinarios. Mira, la primera vez hace un molde. ¿Sabes lo que es un molde de gelatina? ¿Un molde de gelatina? Jello mold se llama. No. Básicamente lo que hace es que hay una gelatina que no tiene sabor, que se usa para cocinar. Entonces, este molde, haces cosas, por ejemplo, preparas algo así como, de hecho es una cosa salada. Lleva eso como queso crema y a veces atún o algo así en gelatina, entonces lo moldeas y queda algo así como un pastel de gelatina, lo único que es salado, es gomina, no posta. Y te se le ocurre hacer una de esas cosas con bueno, no sé, mayonesa y atún y esa clase de cosas. Pero como no encontraba gelatina sin sabor, dijo, esto combina bien con gelatina de piña. Ahora te imaginas algo así como queso crema salado con gelatina de piña. Como si fuera de fresa, quizás, doctor. Porque el queso crema sabe bien con mermelada de fresa. Pero era gelatina de piña. Mira que era. Okay. No puedes entender qué tan abominable era. Bueno, no contenta con eso, estaban de moda los pitufos. ¿Ok? Estaban de moda los pitufos. Entonces, bueno, todo azul y estaba de moda todas las cosas azul. El chicle azul, deja que te pintaba la lengua y la Pepsi azul empezó por esos días. Bueno, ella dice, les voy a hacer a los niños un pastel. Lo agarró, se puso a hacer pastel normal y dice, le voy a echar colorante azul a la masa. Pero le echó tal cantidad que vos sabes que una gotita del colorante tiene aquel gusto químico y si le echas medio frasquito, aquello sabe, no sé, a pintura, ¿va? Le echó medio frasco, agarró el betún, merengue de ese que haces con claras de huevo, le echó colorante azul también, pero
a la masa del pastel cruda le puso el betún de clara de huevo, crudo también, y lo metió al horno. Para más INRI, empezó a decorarlo con M&M's. ¿Qué pasó? Cuando metió el pastel al horno, la espuma esa de huevo se horneó, entonces quedó como una espumilla azul y amarga de tanto químico. Los M&M's se derritieron, ¿no?, en el horno y mancharon todo. Entonces, cuando es, miren, les hice pastel, entonces mira, un pastel que era azul por dentro, azul por fuera y azul tan azul que era del color de un jean nuevo, vaya, casi negro, con una cáscara, un shell de betún horneado y petrificado, azul y amargo, y M&M's derretidos alrededor. Y vos sabes el clásico cuento de tu mamá. Sí, se lo comen. Su tía no trabajó tanto por gusto. Y nosotros, sí, mamá. A tratar de empujarnos a aquella abominación azul. Por eso te digo, no es lo mismo azul pastel que pastel azul. Doctor, pobrecita, la intención es la que cuenta. Mejor hubiera sido malintencionado y no hubiera mandado a la esquina, que siempre en la cocina salía con eso. Y lo peor es que a nosotros nos criaron re místicos para comer. Porque te voy a decir algo. Por si no sabías, mi mamá, entre otras cosas, es chef profesional, ¿va? O sea, ese era su entretenimiento, ha sido siempre su entretenimiento. Cuando está en la casa, ¿va? O cuando tiene tiempo, se pone a trabajar de chef profesional. Y sacó sus cursos y todo. Mi mamá se graduó de maestra y se fue a estudiar. Bueno, se fue a trabajar y a estudiar. Imagínate, hace tanto tiempo que vos no ibas a solicitar una visa de trabajo a Estados Unidos. Llegaba la gente de la embajada a ofrecer visas de trabajo. Literalmente te ofrecían que te fueras a vivir a Estados Unidos. Y se fue. Entonces ya aprendió todo eso, ¿no? Trabajaba por lo que yo tengo entendido, era como trabajaba de Mary Poppins. Y te imaginas que mi mamá para ese trabajo de niñería a niños ricos le ha ido re bien, ¿va? Entonces, la pusieron en la universidad, etcétera, etcétera. Y entre otras cosas también en una de esas casas donde me imagino que era lo último del lujo, y también la mandaron como le tenía que preparar, qué sé yo, las meriendas a los niños, la mandaron a la escuela de chefs. Resultado, ya se quedó con esos traumas de la adolescencia, digo yo, y le gusta lo de la cocina. Cuando no está inventando y no quiere hacer nada fuera de lo normal, le queda muy bien. Y en casa, ¿en tu casa se come a la carta? Yo soy la que decía que comer. Ok. En casa, lo tradicional es que viene mi mamá a la hora del almuerzo. Entonces, ¿qué quieres comer? No, mira, mamá, obviamente tiene la refrigeradora llena de cosas listas ahí para... no, mamá, que yo iba a hacer, qué sé yo, pescado frío. No, mamá, yo no quiero pescado. Quería comer espaguetis, fíjate. No importa, te voy a hacer espaguetis. Entonces viene la babosa de mi hermana. Espaguetis. No, yo pensaba más bien en, qué sé yo, en un bistec. No hay problema. Y venía mi papá. Espaguetis. Bueno, está bien, dame espaguetis, pero lo quiero. Entonces terminaba haciendo 5 cosas diferentes. Era como un restaurante. Mis amigos llegan a la casa y decían, tu casa es la única casa que parece restaurante que vos decís que vas a comer. Digo, ¿y en tu casa? No, mi mamá decide, y si querés comer, y si no, aguanta hambre. Entonces llegaba mi tía con esas historias de querer hacer cosas, y mamá, no, se lo comen, pobrecita. Y nosotros, mamá, no sirve. No, pero hay que comérselo por cortesía, por compromiso. Y nosotros, espera, permítanme, a ver quién es. Un día, ¿quién está ahí? ¿Ernesto? Bueno, sí, Ernesto. Lo único que de 10 a 11 va a
y tornillos, ¿sí? Pues como cualquier cosa. Mira. En todo caso, si hay que comprar algo en una liquida a la 1 de la tarde, agarro y voy para aquí nomás está cualquier país, y compramos lo que compramos. Ok, así por lo menos lo más básico, y aunque mañana compro el resto, pero por lo menos para no atrasarnos por eso. Sí. De ahí, para completar mañana la otra cosa que decíamos era, y vamos a jalar aquella luz, vamos a jalar aquí porque este es oscuro. Entonces, eso mismo. Aparentemente no está conectado nada, no hay corriente. Ahí tengo un multímetro por si quisiera probar que lo que se corriente en la línea. Solo me decís porque aquí el breaker de aquí de luces yo lo tengo en la oficina. Cualquier cosa yo estoy ahí, no voy a salir de la. Ok, entonces, bueno, regresando al asunto, ahora veamos la mecánica molecular de este chunche. Luego, obviamente que para despolarizar tenemos que hacer este mecanismo de deslizamiento. Voy a quitar esta brutada de acá. Y esto debe estar desde el semestre pasado, creo. Y yo no recuerdo haber manchado esto ahorita. Ahora veamos cuál es la diferencia. Cuando la molécula, empecemos por acá. Cuando una molécula de actina interactúa con las moléculas con los filamentos de miosina, este está en su estado relajado. Ves que casi no hay traslape entre las moléculas. Mira, esto es actina. Esto es actina. Y el punto donde la actina y la miosina están interactuando es bien corto, solo sería este sector.
La banda A siempre va a ser del mismo tamaño, porque representa la longitud de las moléculas de miosina. Pero cuando el músculo se contrae, estas se van a deslizar para juntarse entre sí. Resultado, la banda A sigue del mismo tamaño, pero mira, la banda I se reduce. Durante la contracción, esta banda I, representando a las moléculas de actina libres, se reduce y la banda A se mantiene igual. Okay. Resultado, aquí vemos una molécula de miosina, ¿ok? Con unas cadenas y su estructura ya a un nivel molecular un poquito más detallado. Mira, lo veíamos así, mira, una meromiosina pesada, una meromiosina ligera, ¿va? Las cabezas de miosina y las colas. Aquí lo vemos ya a nivel molecular. Esta es una molécula de miosina, esta es la meromiosina pesada en azul, cruzándose con la meromiosina ligera que está en rojo. ¿Ok? Es un corte transversal. Si yo junto un montón de moléculas de miosina, tengo una cadena ligera y una cabeza pesada. Vamos a decirle cadena, cola ligera, cabeza pesada. ¿Ok? La molécula cabezona. Y ves que aquí hay una bisagra. Una bisagra molecular es un punto donde se unen las dos cadenas ligera y pesada. Yo lo vería aquí, mira. MML. Bisagra, cabeza. Esta bisagra implica que aquí puedo hacer movilidad. ¿Cuál es el principio básico acá? Cuando la actina reacciona con la miosina, esos fragmentos de actina G se unen a la cabeza de miosina pesada. Resultado, esta cabeza pesada que tiene una bisagra puede engancharse en una actina G, jalar, soltarse, jalar, rac, tac, rac, tac, rac, como un mecanismo de cremallera, ¿ok? Cada vez, vale, pongamos a Paola. Paola tiene una cuerda y tiene unos nudos. Vas a agarrar una cuerda y empezar a hacer nudos en la cuerda a ciertos intervalos. Al otro extremo de la cuerda vamos a poner algo que Paola está jalando. ¿Cómo qué? Un 737, ¿te parece? No sé qué es, doctor. Un Boeing 737 MAX es uno de esos aviones de pasajeros larguitos que tienden a estrellarse de cuando en cuando. Amarrado al otro extremo de la cuerda. Los de Malasia Airlines, doctor. Ajá, Ethiopian. Malasia era un 777. El que se perdió era un 777. Los 737 eran los de Lion Air y los de Ethiopian, que el software del avión los estrella. No, estrella, que te, ¿cómo se llama? Que te contramanda el trim del estabilizador. En uno de los errores más egregios de la historia de la ingeniería. Ok, entonces pones uno, entonces amarro esta cuerda y amarro el avión al otro extremo, así, lo amarro a las rueditas de la nariz. Ok, entonces tu trabajo es el siguiente, agarrar la cuerda acá de un nudo, jala, agarra, jala, agarra, jala y jala y jala, ¿va? Ya sabes que ese es precisamente el mismo mecanismo. Lo estás haciendo por tirones, ¿ok? Hasta que eventualmente se acaba la cuerda y remolcaste el avión hasta que está en condiciones de literalmente lo puedes tocar. Eso es lo que hace, ese es el mecanismo básico. Los nudos en la cuerda, del ejemplo que te acabo de dar, son la actina G. La cuerda en sí es la actina F. Y el mecanismo de la meromiosina, bueno, los brazos de la meromiosina, mira cómo agarras. Agarra con la cabeza pesada, jala. Y tu brazo se dobla en la bisagra del codo, ¿eh? Jala, agarra, jala. Está, jala, jala. Y estás reiterativamente jalando hasta que eventualmente ya no hay más
cuerda que jalar y llegaste al tope de la contracción muscular. En ese momento, las moléculas de miosina, que ya llegaron al tope de su contracción, están tocando la banda Z, del disco Z, perdón, porque ya no se pueden contraer más, ya están 100% traslapados. O sea que yo estaría haciendo esto con el músculo relajado, mira, no hay traslape, pero conforme jalo, hasta que topo en el disco Z y el músculo está contraído al mínimo de su longitud. ¿Ok? O sea que básicamente hay el 100% de mi capacidad de contracción y ya no lo puedo acortar más. Ahora, eso implica varias cosas. Implica que para mover la miosina alrededor de la bisagra, necesito gastar energía, necesito ATP. Para que la actina sea capaz de unirse a la miosina, tengo que hacerla reaccionar. Ahí es donde entra el calcio. ¿Por qué? Vamos a ver. En el filamento de actina, ves acá que... Ay, déjame borrar para volverlo a... En el filamento de actina, yo tengo estas fibras de actina F. Mira, esto es actina F. Ves que no, bueno, que las fibras no son lineales, pero que están, de hecho, trenzadas entre sí. O sea, la actina F no está recta, sino está enrollada, haciendo igual que una cuerda, igual que están haciendo una trenza. Resultados se disponen en espiral. Esto me permite dos cosas. Primero, me dan me dan más resistencia. Dos, me permiten que en el surco entre las dos fibritas encontremos estos puntos activos. Estos puntos activos que son el componente de actina G. La línea, la cuerda en sí es actina F. Y aquí tengo dos proteínas más. La primera es esto, el complejo de troponina. La troponina que alguien mencionaba hace un rato es el sitio donde se va a unir el calcio. ¿Ok? ¿Ok? De hecho, este complejo de troponina tiene tres componentes. Se llama complejo porque la troponina son tres subunidades, por ahí ves tres pelotitas. Una se llama la troponina C. La troponina C, el sitio de unión para el calcio. Cuando dejes entrar calcio a través del retículo sarcoplásmico hacia el interior de la célula y se una a algo, se va a unir a la troponina C. Ahora, cada vez que el calcio se une a la troponina, esta troponina es capaz de moverse y esa troponina está en condiciones normales tapando o bloqueando los sitios de unión para la actina y la miosina. ¿Ok? Ahora, eso es lo que me permite decir si puedo iniciar o no la reacción, porque para que la reacción se lleve a cabo de contracción, la actina tiene que tener descubiertos sus sitios activos en la proteína G, o sea, tiene que estar abierta para reaccionar. La troponina es un complejo de tres proteínas. Uno, como decíamos, tiene mucha afinidad y se une grandemente a la actina. El otro se une a la miosina. El tercero se une al calcio. Cuando no hay calcio, esta troponina cambia su forma y el sector que está unido a la actina tapa los sitios activos. Cuando yo agrego calcio, la troponina destapa los sitios activos y permite que inicie la contracción.
¿Me expliqué con eso? O sea que el calcio precisamente actúa como catalizador porque permite que la troponina destape los sitios. Una vez que los sitios activos están descubiertos, automáticamente la cabeza pesada de la miosina se va a unir ahí. Ahora, hay otro componente también más en esta historia, que es la tropomiosina. Ves acá que hay una hebra acá, este filamento que dice tropomiosina. Mira que es un enrollamiento entre actina y estos filamentos que dicen tropomiosina. Esta tropomiosina es por así decirlo, la tapadera de los sitios activos. Lo que sucede en más detalle es que, ponele, no te lo explicar. Yo tengo un encendedor que como apaga el encendedor es que tiene como una, no sé dónde está, tiene como un protector que tapa. Es algo así, mira. Por ejemplo, este es un lápiz recargable, ¿correcto? Tiene que tener una conexión para conectarle el cablecito, ¿correcto? Ahora, ahí está. En situaciones normales yo no puedo conectar nada porque tiene una tapa. Ahora, imagínate que esta es una molécula de actina y que su sitio activo está ahí. En circunstancias de relajación, el sitio activo está tapado. Está tapado por la tropomiosina. La troponina C, lo que hace al unirse al calcio es que jala, ahora se trabó esta cosa, jala y abre. O sea, tengo aquí troponina C y en ausencia de calcio me mantiene cubiertos los sitios activos porque empuja la tropomiosina para que luego bloquee. Agrego calcio y esta troponina C me destapa el sitio activo y ahora yo ya puedo hacer conexión entre actina y miosina. Ese es el principio básico. Yo controlo, el control que hago controlando la entrada de calcio es controlar si los sitios activos en la en la actina G están cubiertos o descubiertos. Y ese control, ese cover deslizante, lo está haciendo el complejo tropomiosina-troponina. Ahora, necesito ahora un mecanismo para consumir el ATP y para generar la energía necesaria para la reacción. Y eso implica que hay una ATPasa metida en algún lado. ¿Dónde está la ATPasa? En la troponina. Ahí hay una. Esa primera ATPasa en la troponina lo que va a hacer es que me va a proveer la energía para que se desplace esa tropomiosina, o sea, para mover el tapón. Pero la ATPasa que hace que la miosina se mueva y esa ATPasa está en la miosina misma, o sea que tengo dos ATPasas. Ahora veamos la miosina. Mira, tengo una cadena pesada bien grande. ¿Ya? Pesa ahí según tu texto, pesa unos 200,000. Esta es la cadena pesada, mira. De hecho, cada molécula de miosina tiene dos cadenas pesadas enrolladas, que cada una de las cuales me va a formar la cabeza. Okay. Y 4 cadenas ligeras más pequeñas, aquí en azul, que me forman parte del sitio de la bisagra. La cadena pesada se extiende hasta la cola y se enrolla para formar la cabeza. Las cadenas ligeras están cerca de la cabeza y forman parte de la bisagra molecular. Ahora, dentro de la cabeza, parte de la estructura de la cabeza me incluye lo que se llama una ATPasa de miosina. La ATPasa me provee la energía para hacer que la bisagra de la miosina se mueva. ¿Ok? O sea que yo necesito energía para poner a trabajar la actina
y necesito incluso mucha más energía para mover la bisagra y que la cabeza empiece a, por falta de una palabra mejor, a cabecear y a jalar, ¿ok? Entonces, cada, ¿cómo se llama? Cada filamento de estos que ves acá, cada miosina, mide aproximadamente 1.6 micras de longitud. ¿Sí? O sea que, y vas a tener un montón de puentes cruzados y cabezas en cada filamento. O sea que esto, si te das cuenta, hay un montón de cabezas regularmente espaciadas para permitir el movimiento. Y toda la fibra mide aproximadamente 1.6 micras. Aquí tengo otro grupo porque esta va a jalar hacia el centro para acortar, ¿ok? Resultado. Estos filamentos están puestos, como te decía. Vamos a ver si está acá. Ahora ves la idea. Ves que lo que te decía, en un filamento de miosina, estas cabezas van a ser separadas. Aquí va a haber otra cabeza y aquí va a haber otra cabeza y otra cabeza. Y la separación entre una cabeza y otra va a ser aproximadamente de 120 grados. 120 grados, no 120%. Quiere decir que si yo cortara aquí el filamento de actina, voy a ver lo siguiente. La cabeza va en dos direcciones. Ahora separemos estas 120 grados y aquí 120 grados. O sea que cada filamento de miosina tiene 6 cabezas listas para reaccionar con las 6 moléculas de miosina que tiene de actina, que tiene alrededor. ¿Ya? O sea, si yo solo tuviera cabeza de un lado, el filamento, la contracción sería irregular porque solo estoy jalando de un lado. Ahora, pongámoslo así. Nunca jugaron, a ver, ese juego de jalar la cuerda. Ya sabes, que pones un grupo de gente acá, otro grupo de gente acá con una cuerda y empiezan a jalar a ver quién gana. ¿Ya? Sí. Okay. Sí, doctor. Cuando vos jugás ese juego y tenés un grupo de gente, vos lo que haces es que pones, vaya, vos ponete a la izquierda, vos ponete a la derecha, vos ponete a la izquierda, vos ponete a la derecha, porque todo el mundo está jalando del mismo lado. Eso hace que el jalón sea asimétrico y tiende a, o sea, todo el mundo tiende a irse para un lado. Si yo quiero jalar recto, para ese efecto, vamos a poner, como Paola dice que está cansada, se revela y se nos puso rebelde, ¿ok? Dice que no, ella no está jalando, no está yendo más al aeropuerto, ya se aburrió de estar jaloneando para aquí y para allá los aviones de Avianca. Y le digo, no te preocupes. Eso no es cuestión para enojarse, le digo. Andar a reclutar y decir que a todos les toca. ¿Ok? Entonces ahora voy a poner a 20 cristianos a jalar ese avión. Entonces tengo dos opciones. O los pongo uno a cada lado de la cuerda, o agarro varias cuerdas y distribuyo el jalón para que jalen recto y distribuyan el esfuerzo, ¿correcto? Lo mismo hago acá. Pongo las cabezas de miosina espaciadas a 120 grados para que jalen parejo, porque no toda la contracción se va a desviar hacia un lado y el músculo se va a torcer literalmente. Ok. Entonces, ahí vemos el mecanismo molecular. ¿Ves? La miosina, la cabeza pesada, es capaz de girar alrededor de la bisagra. Por lo tanto, cuando se contrae, esta cabeza se une, mira, al punto activo, a la actina G, se dobla y jala en esta dirección. Cuando llega al tope, se suelta y agarra el siguiente punto activo y jala. Por ejemplo, ahorita está contrayéndose con luego lo va a soltar y va a agarrar mira, segundo paso, 2, 3 y así hasta que llegue al tope. Resultado, esto implica un par de cuestiones con respecto a la contracción.
La primera es que durante la contracción va a haber un periodo y vas a medirlo mediante la tensión ahí en la fibra muscular. Hay un periodo en el cual, mira, lentamente, porque está recogiendo la cuerda está floja y tiene que tensar la primera y de ahí aumenta y empieza a hacer trabajo hasta que al final vuelve a caer la tensión porque ya no hay más que jalar. Ok. Entonces, ahora, son las 10. Mañana vamos a continuar, por supuesto, para ver el mecanismo molecular mediante el cual la actina, la miosina hace ese efecto, o sea, cómo consume el ATP y cómo se controla la relajación del músculo, que es la segunda mitad de la historia. ¿Preguntas? Doctor, solo una pregunta, es que me equivoqué, o sea, no sé si la reunión del viernes va a ser de 1 a 3 o de 2 a 4. De 1 a 3. De 1 a 3, ok. De 1 a 3, mira. Primero, porque yo voy a agarrar, normalmente yo tengo pacientes citados, pero yo lo puedo reprogramar o recitar para más tarde. Pero si yo saliera a las 4, implica agarrar a las 4 para ese mes, ya lo estaría viendo bien tarde, ¿vale? A la gente no le gusta y la verdad no hay necesidad. Y yo voy a salir de aquí, terminar la clase de neuroanatomía a las 12:40, por ejemplo, y agarrar para la universidad para estar ahí a la 1. Si no, estaría de 1 a 2 haciendo que nada. Y si te das cuenta, yo no soy muy partidario de estar ahí abriendo la boca en la universidad porque no hay nada que hacer y etcétera. Y aprovechar que viernes ya después de las 12 del mediodía, ahí no hay nada. Ahí no hay nada, ahí está quieto. Entonces, lo que vamos a hacer es, de preferencia voy a agarrar por ejemplo, el aula, esas aulas que estaban ahí en el 5 o en el 2 y sentarme y de uno en uno vamos saliendo. Si no, como digo, si está funcionando el aire de las oficinas, voy a agarrar una de las oficinas de ahí arriba, del departamento, porque está más quieto, ¿ok? Está más quieto y está fresco. Entonces yo por la lista. Solo mándame la lista, por favor, José. Sí, ya mandé un formulario y solo 8 personas lo han llenado, entonces no sé. No, obviamente que ahorita no, mándamela antes del viernes, pues. Sí. Antes del viernes, mira, como te digo, no todo el mundo tal vez quiera tener revisión, pero eso es para los que quieran. O para la gente, hay gente que no vino ahorita, entonces que después se entere y que busque su cupo. Ok, doctor, gracias. Ok, bueno, entonces nos vemos mañana. Gracias, feliz día. Listo, Okay. doctor. Gracias, doctor. Listo, doctor.